Nos encontramos en la Gloria Tolantongo y venimos a hacer cañonismo. Estoy cansado esto. Ubicado en el Parque La Gloria Tolantongo, en el estado de Hidalgo, el Cañón del Tigre se ubica en los adentros de las montañas, una región semidesértica, pero que en su interior esconde un extraordinario ecosistema, con cuevas, pozas e impresionantes caídas de agua cristalina, por lo que hoy hemos venido hasta aquí para explorar y hacer cañonismo. Y para que no te cuenten, tú también puedes hacerlo. Iniciamos con los preparativos alrededor de las 11 de la mañana. Una vez que nos colocamos el equipo, emprendimos nuestro camino a pie, a la entrada del cañón. Hay unas partes que son de agua caliente y hay otras que son de agua fría. Entonces, te tienes que aclimatar. Vean nada más, esta es la entrada del cañón. Yeah. Conforme arribamos, tenemos que cruzar y entrar en una gran poza de agua cristalina, para luego subir entre las rocas y así llegar hasta la entrada del cañón. Una vez en la entrada se puede apreciar la magnitud del paisaje, con el verde de las plantas y el agua que emerge desde cada rincón del cañón. Ahí está la entrada. Vean cómo nace el agua. Vean. Vamos a entrar ya en lo que es el cañón. Una vez que los guías preparan todo lo necesario para ingresar al cañón, recibimos las indicaciones. Y es que para entrar al cañón hay que ascender por cuerda, unos 15 metros, como se hace en espeleología. Siento que no subo nada. Voltea, mira, vamos. Ya subimos, parece que no. Sí, sientes que es muy poquito. Ya subimos la primera parte y nos dirigimos ya al cañón, al interior. Lo que es el cañón se va a poder ver. Miren nada más esta increíble vista. Ahora, el siguiente paso es hacer un rapel de poco más de 10 metros, por lo que una vez que los guías colocan todo el equipo, comenzamos nuestro descenso. Llegamos a la primera parte del cañón, en donde las paredes se levantan dejándonos un camino estrecho, que marca el camino a seguir. Se escucha muy fuerte, es el sonido del agua que cae. Hay una cascada por allá al fondo. Hay muchísima agua, pero vean, por todos lados cae agua aquí. Por allá bajamos. Entonces nos espera todavía otro rapel. Ahí están preparando los guías todo lo necesario, toda
todo el aspecto de seguridad. Pero está increíble esto. Prácticamente estamos dentro del cañón y la vista es espectacular. Mira nada más. Tenemos que prepararnos para un rappel más, ahora de 20 metros, para llegar al punto más profundo del cañón. Posiciónate por el rappel, ¿está resbalosa la roca ahí? Sí. Bastante resbalosa. Voy a silbar, Una vez listos, iniciamos nuestro último descenso. Y es así como llegamos al punto más hondo del Cañón del Tigre. Y el entorno es impresionante. Miren nada más esta vista. Miren nada más la caída de agua. Vean. El agua te lleva. El agua te lleva. Es agua caliente. La E de Ecoaventura. Conforme nos adentramos en el interior del cañón, nos acercamos a una impresionante caída de agua, en la cual intentaremos entrar. Vamos a entrar atrás de la cascada, pero solo lleva la manual. Sí, vamos a ir por la orilla, ¿ok? Y tienes que aguantar un poquito la respiración y el golpe del agua. No te sueltes, ¿ok? Ni te tires al piso, ¿ok? ¿Va? Nada, perro a ti. Sí, pero a fuerzas tenemos que cruzar, porque el tiempo que estemos abajo de la cascada cuesta respirar. Ok, va. Vamos al interior de la cascada. Es difícil describir este momento, y es que la fuerza del agua es tanta que puedes caer o incluso ser arrastrado por la corriente. El golpe es muy duro. La fuerza del agua es increíble. Y ahora llegó el momento de salir. De verdad, la fuerza del agua es increíble. Te golpea súper fuerte, te saca el aire. Y es tanta agua que es prácticamente como si te estuvieras ahogando. Wow. La verdad está increíble. El Cañón del Tigre es diferente, y es que aquí no hay punto de salida, por lo que hay que regresar por donde llegamos. Ya vamos de regreso. Y ahora toca ir de subida. Pero vean esta increíble vista. Para regresar, tenemos que ascender por cuerda, unos 20 metros. En este punto el cansancio se acumula y se hace cada vez más presente, y con el agua cayendo en todo momento, subir por cuerda se torna cada vez más difícil. No man, ¿cómo le hace tan fácil?
lo hace ver tan fácil. Okay. Es pura fuerza en las piernas, pero tienes que agarrarle la maña y evitar hacer tanto esfuerzo con los brazos. Siento que no avanzo nada. Me está jalando. Y aquí ni para escalar porque está súper resbaloso. Hasta que por fin llegamos, completando así el primer ascenso. Ahora toca un segundo ascenso de poco más de 10 metros. Lo mismo, ya le agarraste la onda. Más o menos. Se te cae en la cara el agua y no te deja respirar. Estoy tardando demasiado. A pesar de lo mucho que se me dificultó subir, lo logré, completando así el segundo ascenso. Vamos a hacer un rappel aquí. Ahora toca hacer el último tramo, un rappel dentro de una estrecha cueva, para así salir del cañón. Al hacer el rappel hay que tener cuidado con las piedras que son muy resbalosas, además del espacio que es muy estrecho. Hasta que finalmente logramos salir de las entrañas del Cañón del Tigre. Es increíble las vistas que se tienen aquí, vean. Nada más. Siempre después de terminar estos recorridos, a mí me pasa, no sé a los demás, pero sí te entra un sentimiento porque es el esfuerzo físico y además el mental de hacer experiencias por primera vez. Esta es la primera vez que hago esto, o al menos este tipo de experiencia lo vale. Vamos ya al último tramo de caminata. Vamos a bajar. Antes de llegar al final del recorrido, tenemos que caminar, bajar en cuerda y sumergirte en una gran poza de agua y nadar por una más, para finalmente salir. Lo logramos. Lo logramos. Y es así como después de caminar unos metros, llegamos al punto final. Hacer cañonismo en el Cañón del Tigre me llevó al límite, no solo en lo físico, sino en lo mental. Y es que aquí no hay atajos. Una vez que avanzas, tienes que continuar, un paso a la vez y con firmeza. Una experiencia que te lleva a dar lo máximo en un lugar extraordinario. Así que haz como yo, que no te cuenten. Tú también puedes hacerlo. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestra aventura, pero no me quiero despedir sin antes presentarles a mi guía, a mi sensei. Maestro, preséntate.
quién eres e invita a la gente a que venga a vivir esta experiencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor, soy parte del staff de Vinagrillos y hoy nos tocó hacer la ruta de cañonismo aquí en la Gloria Tolantongo con Oscar, una actividad increíble, única en su tipo y pues son bienvenidos cuando quieran, es una actividad súper segura y vengan a visitarnos. Ahí lo tienen, con estos guías van a tener toda la seguridad, tengan la certeza de que van a estar bien seguros, bien instruidos y miren, la verdad se las recomiendo. Muchas gracias, maestro. No, de Te agradezco mucho, la verdad superó totalmente mis expectativas, lo que es. Chingón, banda. Vientos. Pues nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado. Ahí les dejamos en la descripción los datos de los guías por si se animan a venir. Y bueno, los esperamos en la siguiente aventura. Nos vemos.